Parashat Toldot. La parasha de esta semana corresponde a los capítulos 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Esta parasha se llama Toldot, puesto que en hebreo el capítulo 25, verso 19 dice: Be'ele Toldot, Yitzhak ben Abraham, Abraham holid et Yitzhak. ¿Qué quiere decir? Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y así comenzamos con la lectura de la primera porción, que va del capítulo 25, verso 19, al capítulo 26, verso 5, que dice así: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Y oró Isaac a Yud-Hei-Bab-Hei por su mujer, que era estéril, y atendió su oración Yud-Hei-Bab-Hei, y concibió Rebeca su mujer. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo: Si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Yud-Hei-Bab-Hei. Y le dijo Yud-Hei-Bab-Hei: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Para comprender un poco más el contexto de estos versos, los invitamos a leer el libro de Jacer, capítulo 26. Ya le hemos mencionado en parashot anteriores que el libro de Jacer, o el Sefer Yashar, es un libro del que se hace mención en la Tanaj e incluso en el Nuevo Pacto, es decir, en el Brit Hadashah. Dice el libro de Jacer, capítulo 26, versos 1 y 2: Y durante el año 59 de la vida de Yitzhak, hijo de Abraham, a Rivka, su esposa, aún era estéril en aquellos días. Rivka dijo a Yitzhak: En verdad, yo he oído, mi señor, que tu madre Sara era estéril en aquellos días, hasta que mi amo, Abraham tu padre, oró por ella y ella fue preñada por él. Más adelante en el verso 8 leemos: Y Yud-Hei-Bab-Hei oyó la oración de Yitzhak, hijo de Abraham, y Yud-Hei-Bab-Hei fue conmovido con él, y su esposa Rivka fue preñada. Y en alrededor de 7 meses después, los niños forcejearon juntos dentro de ella, le causaban gran dolor, que ella sufría por causa de ellos. Y ella dijo a todas las mujeres que estaban entonces en la tierra: ¿Les ha sucedido tal cosa a ustedes como me sucede a mí? Y ellas dijeron: No. Y ella les dijo: ¿Por qué estoy yo sola en esto entre todas las mujeres que han estado en la tierra? Y ella fue a la tierra de Moriah a buscar a Yud-Hei-Bab-Hei por causa de esto. Y ella fue a Shem y a Eber su hijo, para inquirir de ellos sobre este asunto, y para que ellos buscaran a Yud-Hei-Bab-Hei en esta cosa referente a ella. Y ella también le preguntó a Abraham para buscar e inquirir de Yud-Hei-Bab-Hei acerca de lo que había caído sobre ella. Y en todos los que inquirieron de Yud-Hei-Bab-Hei en este asunto, y ellos le trajeron palabra de Yud-Hei-Bab-Hei y le dijeron: 2 niños hay en tu vientre, 2 naciones se levantarán de ellos, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Como vemos en la cronología de la cual ya hemos hecho uso en las parashot anteriores, en este caso Sem y Eber fueron contemporáneos de Abraham, de Isaac y de Jacob, puesto que Sem vivió 600 años y Eber, quien nació años después del diluvio, vivió 464 años. Ellos dos son las personas más longevas después del diluvio. Y podemos apreciar en esta línea de tiempo cómo Sem y Eber vivieron durante muchísimos años y fueron testigos de varios acontecimientos en la vida de los patriarcas, puesto que en el año 1948 de la era del hombre, es decir, desde la creación de Adán, fue el año en el que nació Abraham. En aquel entonces, Sem tenía 390 años y Eber 225.
A los 10 años nació Sara, es decir, Sem tenía 400 y Eber tenía 235. Abraham tenía 10 años. Una vez que Abraham parte de Harán, Sara tenía 65 años, Abraham tenía 75 años, Eber tenía 300 años y Sem 465. Pasados 2 años, llega el nacimiento de Isaac en el año 2048, en el cual Sem tenía 490 años, Eber tenía 325 años, Abraham era de 100 años y su esposa Sara de 90. En la muerte de Sara, la cual murió a los 127 años, Isaac tenía 37, Abraham, su padre, tenía 137 años, Eber tenía 362 años y Sem tenía 527 años. En la boda de Isaac y Rebeca, Sem tenía 530 años, Eber tenía 365 años, Abraham tenía 140 e Isaac tenía 40 años. Eso quiere decir que, con respecto al libro de Jacer, cuando Rebeca va a consultar a Sem y a Eber, ellos tenían 549 y 384 años. Es decir, que para el nacimiento de Esaú y Jacob, Isaac tenía 60 años, Abraham tenía 160 años, Eber tenía 385 años y Sem tenía 550 años. Abraham tuvo la oportunidad de conocer a sus nietos, Jacob y Esaú, puesto que él vivió 175 años. Cuando él fallece, Isaac tenía 75 años y sus hijos tenían 15. Eber tenía 400 años y Sem tenía 565 años. Más adelante leemos que Esaú toma 2 mujeres, hijas de Het, es decir, hititas, a la edad de 40 años, por lo que su hermano Jacob también tenía 40 años en aquel entonces. Isaac tenía 100 años, Eber tenía 425 años y Sem 580 años. Llegada la muerte de Sem a sus 600 años, Eber tenía 435 años, Isaac tenía 110 años y Jacob y Esaú tenían 50 años. En la muerte de Eber, el cual vivió 464 años, es decir, él murió en el año 2187, Isaac tenía 139 años, Jacob y Esaú tenían 79 años. Isaac fallece en el año 2228 con una edad de 180 años y sus hijos tenían 120 cada uno, y es hasta que ambos cumplen 147 años que ellos fallecen en el año 2225. Obviamente ya estamos hablando que entre los 80 y los 120 años, Jacob ya había tenido a sus 12 hijos y vivía en casa de Labán. Pero eso lo leeremos en otra porción. Pero con todo ello, podemos comprobar y corroborar que muy probablemente Jacob y Esaú llegaron a conocer a Sem, hijo de Noé, una de las personas que estuvo presente en el diluvio, que estuvo en el arca y que era conocedora del antiguo mundo y del mundo actual. Continuamos con la lectura en el libro de Génesis capítulo 25, verso 24, el cual dice: Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, pelirrojo, todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaf, que en español es conocido como Esaú. Después salió su hermano con su mano ferrada al talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob, es decir, Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando los engendró. Para entender un poco más acerca del nacimiento de los gemelos, vamos a leer los versos en hebreo. El verso 25 dice: Vayetze Harishon Admoni Kulo
que aderet, sear, vayikru shemo Esav. Es decir, la palabra que se ocupa para describir el nombre de Esav es el Strong 6215, que el diccionario simplemente lo describe como el hijo mayor de Isaac. Pero si leemos en este mismo verso, cuando dice Harishon Atmoni Kulo Keaderet Sear, la palabra Sear tiene relación con el nombre de Saúl, puesto que Sear proviene de la palabra Sair, que significa velludo. Y si leemos en hebreo dice Vayetse Harishon, es decir, salió el primero. Atmoni quiere decir rojizo, por lo que hemos puesto estas imágenes como una referencia a cómo posiblemente podría haber sido la apariencia de Esaú o de Esaf. El mismo texto dice que era velludo, que era peludo, y esta palabra tiene que ver también con que el vello o el pelo es muy rizado, como un borreguito. Entonces podemos ver que la descripción que se le está dando es que él es pelirrojo, es de un cabello muy crespo. El verso 26 dice, después salió su hermano con su mano aferrada al talón de Esaú y llamó por nombre Jacob. En hebreo lo leemos como Beaharei Ken Yatza Ahiv Beyabo Ojesed Vaakev Esav Vayikra Shemo Jacob Beyitzach Ben Shishim Shana Beledet Otam. Entonces Jacob, en el diccionario Strong, que es la palabra 3290, que de la misma forma lo describe como un hijo de Isaac. Pero en el mismo verso aparece una palabra que tiene que ver con el nombre de Jacob, y es la palabra Veakev. Cuando dice Beyabó o Gesed Veakev Esav, Veakev significa talón o tacón. Entonces cuando dice Veakev Esav es del talón de Esav, por lo que entendemos que el nombre de Jacob significa del talón o el talón. Y en este caso, bueno, quisimos representarlo con esta imagen, aunque claro, es la mano de un adulto la que está agarrando el talón de un bebé, pero podemos imaginar que de esa forma fue como ambos salieron del vientre. Y dice el verso 27, y los muchachos crecieron, y Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, y Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Pero hay algo muy interesante en la descripción de hombre tranquilo, puesto que al leerlo en hebreo vamos a encontrar una palabra muy especial. El verso dice, Vayikdelu hainarim vayehi Esav ish yodea tzaid ish sade veyakov ish tam yoshev oalim. Y la palabra que nos interesa es la palabra tam. La palabra tam ya la hemos estudiado en otra parashá, específicamente en la Parashat Noah. Si recuerdan, la expresión que se ocupa con Noé en español es Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. En hebreo, Noah, Ish Sadik Tamim, y es exactamente la misma palabra. Es el Strong 8535, que significa perfecto, íntegro, completo, piadoso, suave o querido. Entonces, vemos en toda esta porción un simbolismo muy especial, puesto que también algo que debemos de comentar es que la palabra Admoni, y eso lo vamos a leer más adelante, viene de la palabra Edom, que también está relacionado con la palabra Adam, por lo que Esaú viene a ser una representación de el primer Adán, es decir, de el hombre que despreció la bendición del Eterno, despreció su primogenitura y a causa de ello termina obteniendo la riqueza, si podemos llamarlo así, de la tierra, pero con mucha dificultad y mucho trabajo. Y en este caso, Jacob
es decir, el del talón, nos recuerda al segundo Adán, es decir, a Yeshua, puesto que desde en el vientre ambos están peleando por una bendición, por la bendición del primogénito. Y recordamos que la bendición del primogénito va más allá de una herencia física o una herencia en cuanto a títulos, propiedades, tierras, sino que también tiene que ver con el aspecto espiritual. Es decir, la oración, la intercesión, la guía. Un primogénito tiene la función de un Cohen. Si nosotros recordamos lo que ya hemos estudiado en el pasaje de la aparición de Melquisedec, sabemos que el orden de Melquisedec tiene que ver con los primogénitos de todas las tribus y no solamente con los primogénitos de los hijos de Leví, los cuales tendrían como función las oraciones, los sacrificios y los rituales que se hacían en cada festividad, cada Shabbat, cada inicio de mes. Bueno, continuando con la lectura, en el verso 28 dice: y prefería Isaac a Esaú, porque la casa de éste era deleitosa a su boca, pero Rebeca amaba a Jacob. Y encontramos aquí uno de los problemas más grandes que puede haber en una familia. Y estamos hablando acerca de las preferencias que pueden tener los padres hacia sus hijos, en este caso hacia un hijo en específico, puesto que lo que provoca o lo que va a traer por consecuencia es una rivalidad entre los hermanos, lo que puede desencadenar el rencor y el odio del uno al otro. El verso 29 dice: y llegando Esaú, cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob: te ruego, déjame engullir ese bermejo, porque estoy desfallecido. Por eso le llaman Edom. Y si lo vemos en hebreo, dice: Vayomer Esav el Jacob, halitenina min ha'adom ase kiayev anohi, al ken kara shemo Edom. Y la palabra bermejo es el nombre de un tono rojizo muy oscuro. De hecho, como leemos en el hebreo, se repite la palabra ha'adom 2 veces, por lo que una traducción más literal podría ser: te ruego, déjame engullir de eso rojo rojo, es decir, de aquello que está muy rojo, puesto que estoy desfalleciendo. Y es a causa de ello que su nombre es Edom. Y si vemos las palabras Hadom y Edom, ambas tienen las letras Aleph, Dalet y Mem, las cuales son las mismas letras que se ocupan para el nombre Adam. Es por ello que comentábamos hace un momento que Edom viene a ser una representación de Adán. Si nosotros recordamos en la Parashat Bereshit, cuando dice y tomó el polvo, la palabra tiene que ver con Ha'adam, Ha'adamá, es decir, tomó tierra roja, la cual está relacionada con la arcilla o con el barro. Es por eso que la conexión entre estos dos hombres es muy importante. Vemos en el verso 31, respondió Jacob: véndeme hoy tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo hoy. Y le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Entonces Jacob toma la oportunidad y le compra la bendición, compra el título de primogénito. Y sabemos que cuando se habla acerca de la compra o la adquisición de algún terreno, o en este caso hablando del título de primogénito, también tiene que ver con redención. Entonces Yeshua redime, compra, rescata el título
de primogénito para él, por lo que el significado profético es muy interesante o muy impactante. Otra cosa que debemos de mencionar, tristemente a través de la historia, a Jacob se le ha considerado como un ladrón o como una persona la cual fue muy malvada. Sin embargo, vemos en este pasaje cómo él simplemente toma oportunidad que buscaba desde que estaba en el vientre por ser él quien tendría que ser el primogénito. Y como lo mencionábamos hace un rato, al momento de describir la personalidad de cada hijo, demuestra que Jacob era un hombre íntegro, es decir, que era un hombre apto para ser el primogénito, a diferencia de Esaú, quien constantemente buscaba las riquezas o los beneficios de la tierra. Al ser él un cazador, su mente constantemente estaba ocupada en los quehaceres del día a día. Por lo que vemos en el verso 32, el corazón de Esaú no le daba ningún valor a la primogenitura, puesto de que él decía, de igual forma, un día me voy a morir. Muchos comentaristas hablan que se refiere específicamente a este momento en el que él había llegado cansado del campo. Sin embargo, ese pensamiento pues es algo que viene del corazón, y sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, por lo que se hace mucho énfasis en el verso 34 que Esaú despreció la primogenitura. Y es desde este momento que Jacob se convierte en el primogénito. El capítulo 26 dice así: hubo hambre en aquella tierra, distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham, e Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. Y se le apareció Yud-Heh-Vah-Heh y le dijo: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, vemos aquí, hay una nueva hambruna, una nueva época de hambre en la tierra, e Isaac va a Gerar, pero el Eterno le dice: no bajes a Egipto, por lo que es probable que el corazón de Isaac estaba tentado a descender a Egipto de la misma forma que lo hizo su padre. Sin embargo, si nosotros recordamos, al Eterno no le pareció que Abraham fuera a la tierra de Misraim, por lo que él le dice que habite en Gerar. Y nos encontramos nuevamente con Abimelech, rey de los filisteos, el mismo hombre que había tomado a Sara como su prometida, pero que el Eterno le había reprendido e incluso le había hablado en sueños que no debía de tomar a la mujer de Abraham. Otro aspecto que notamos en esta porción es que el Eterno le confirma o le promete que confirmará el juramento que hizo con Abraham. Y esto es gracias a que Abraham guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, el cual dice en hebreo: Ekev asher shama Abraham bekoli vayishmor mismarti mitzotai jukotai betoratai. Entonces vemos que se ocupa la palabra mitzvot, la palabra jukat y la palabra Torah. Y es un verso muy importante, puesto que sabemos y hemos entendido a lo largo de toda la lectura que llevamos del libro de Génesis que aunque la ley fue dictada en el monte Sinaí después de la salida de Egipto, la Torá ya había sido enseñada a Adán y él se encargó de transmitirla de boca en boca a sus descendientes, que en este caso, bueno,
hemos llegado hasta los tiempos de Isaac. Y es que sabemos que la Torá no es un simple libro de ordenanzas o de instrucciones que una persona debe de cumplir porque sí, sino que sabemos que la Torá, que la ley, la instrucción del Eterno, no es más que la misma palabra, la misma esencia que Él nos enseña a fin de tener bendición en nuestras vidas. Y si Yud-Hei Vav-Hei es eterno, entonces su palabra también es eterna, por lo tanto su ley, su Torah, también es eterna. Llegamos a la segunda porción que abarca los versos 6 al 12 del capítulo 26 y dicen: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él les dijo: ella es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, a no ser que fueran a matarle los hombres del lugar a causa de Rebeca, ya que era ella de hermosa apariencia. Y fue que, después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac jugando con Rebeca su mujer. Entonces llamó Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco se hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y así habrías traído culpa sobre nosotros. Por lo cual mandó Abimelech a traer a todo su pueblo, diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, ciertamente será muerto. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año 100 por 1, y le bendijo Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, vemos un paralelismo entre la vida de Isaac y la vida de su padre, puesto que ambos hicieron que sus esposas dijeran que eran hermanos, es decir, que eran parientes, más allá de decir que eran un matrimonio, por la misma razón. Sin embargo, recordemos que Abimelech ya había tenido una mala experiencia en el pasado con Abraham, por lo que en esta ocasión él se previno con la llegada de Isaac. Un detalle que vemos interesante en el verso 8 es que Abimelech se encontraba mirando por la ventana. Y esto nos recuerda un poco a la historia de un rey que en tiempos de guerra se paseaba por la terraza y vio a una mujer. Estamos hablando del rey David. Es decir, que Abimelech de alguna u otra forma también en su corazón había nacido el deseo de tomar a Rebeca. Es por ello que en el verso 10 él trata de justificarse o trata de exponer el asunto hablando en tercera persona, diciendo: por poco se hubiera dormido a alguno del pueblo. Pero se puede intuir que en su corazón él se había fijado en Rebeca. Pero por causa de haber visto a Isaac jugando con Rebeca, y algo muy interesante es que la palabra jugando de hecho tiene que ver con el nombre de Yitzhak. Recordemos que Yitzhak es reír. Entonces, también una forma de interpretar este verso es que los vio riéndose. Es decir, vio a Isaac riendo con Rebeca. Es decir, que lo que él vio realmente fue la forma en cómo se trataban. Y pues obviamente no era una relación de hermanos. Entonces, para honrar el pacto que había hecho con Abraham en el pasado, él ordena al pueblo en el verso 11, que dice: el que toque a este hombre o a su mujer ciertamente será muerto. Entonces vemos cómo nuevamente el Eterno respalda a Isaac e incluso le bendice, puesto que vemos que en el verso 12 dice que él sembró y recibió una cosecha 100 veces más grande. Ahora, un aspecto que hemos platicado en estas parashot es que Isaac es una imagen profética de Yeshua, y de hecho es una de las razones por la cual se habla muy poco acerca de Isaac. Si nosotros comparamos la vida de su padre Abraham o la vida de sus hijos o de sus nietos, tenemos más relatos acerca de sus vidas que del propio Isaac. De la misma forma, si nosotros analizamos y comparamos la porción que se habla acerca de la vida de Yeshua siendo hombre,
a lo largo de toda la Biblia, estamos hablando de un periodo extremadamente corto. Y si no es que se repite de alguna forma los mismos relatos en los 4 evangelios, si compiláramos estos 4 en uno solo, estamos hablando que son solamente unos pocos capítulos en comparación acerca de toda la historia que vemos en toda la Biblia. Y es que ambos tienen una función en específico. Es por ello que decimos que Isaac es imagen de Yeshua, porque ambos tienen como función solamente ser un conector. En este caso, Isaac ser una conexión entre la bendición de Abraham y la bendición de Jacob, la cual también leeremos más adelante. Y Yeshua tiene como propósito ser una conexión entre Elohim y los hombres. Por lo que una vez que ellos cumplen con su función, ya no tienen más propósito en esta tierra. Es por ello que Yeshua asciende al cielo, puesto que él había cumplido ya con su misión como el Mesías sufriente. Y sabemos que en el momento que él regrese, él cumplirá su función como rey. Y es por ello que en la tercera porción leemos un verso muy importante. Es el verso 13, que dice: y se engrandeció el varón, y siguió engrandeciéndose hasta hacerse muy grande. Y esto lo mencionamos porque si Isaac es un prototipo de Yeshua, vemos que Isaac se encontraba en una tierra extranjera y siendo él peregrino, él siembra y recibe una gran cosecha. De la misma forma, Yeshua, estando en las naciones, es decir, estando en países extranjeros, él siembra su palabra y por ende obtiene una enorme cosecha, que somos todos nosotros, sus seguidores. Por eso que Yeshua se engrandece y se sigue engrandeciendo y llega a ser él muy grande. La tercera porción abarca los versos 3 al 22 del capítulo 26. Y la razón por la cual hemos hecho esta traducción del verso 13, utilizando la palabra engrandecer, es porque en hebreo dice Vayigdal, Aish, Vayelech, Begadel, Adki Gadal, Meod. Y vemos que se repite 3 veces la palabra Gadal, la cual simplemente está conjugada. Primeramente es Gadal, seguido de Gadel y terminando con Gadal. Estas 3 palabras provienen del mismo Strong, que es el 1431, que es la palabra Gadal, que significa engrandecido, engrandeció, grandes, para crecer o llegar a ser grande. En algunas traducciones lo han interpretado como se enriqueció el varón y siguió prosperando hasta hacerse muy poderoso, pero en el hebreo hay un cierto juego de palabras. Dice el verso 14, y tuvo rebaños de ovejas, hato de ganado y gran servidumbre, tanta que los filisteos le tuvieron envidia, de modo que todos los pozos que habían cavado los criados en días de su padre Abraham, los cegaron, es decir, los taparon, los filisteos llenándolos de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Luego volvió a abrir los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que les había puesto su padre. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado por él. Y abrieron otro pozo y también riñeron por él, y llamó su nombre Sitna. Se apartó entonces de allí y abrió otro pozo, y por este no riñeron. Por eso lo llamó Rehobot, diciendo: nos ha hecho ensanchar Yud-Hei Vав-Hei, y fructificaremos en la tierra. Ahora, estos 3 últimos versos, es decir, el del verso 20, 21 y 22, podemos entender el significado
en hebreo del nombre de estos pozos, los cuales dicen Vayaribu Roe Gerar Im Roe Yitzhak Lemor Lanu Hamay Vayikra Shem Haber Esek Ki Hitatzku Imo Vayaperu Veer Ajered Vayaribu Gam Aleja Vayikra Shema Sitna Vayatek Misham Vayapor Veer Ajered Velor Rabu Aleja Vayikra Shema Rehobot Vayomer Kiyata Irhiv Yudhei Babhei Lanu Uparinu Baaretz. Es decir, vemos en el verso 20 la palabra Esek, la cual es el Strong 6230, que significa contención. Más adelante vemos que dice Pihitatsku, la cual es la palabra 6229, que viene de la palabra Asak, que significa pelea. Entonces, el nombre del pozo es contención o pleito. En el verso 21 vemos que nuevamente tienen disputa por el pozo e Isaac le pone el nombre Sitna. Vemos que dice Vayikra Shema Sitna. Y Sitna es la palabra 7856 que significa oposición. Y esta palabra está relacionada con la palabra Satán, que significa adversario, la cual es el Strong 7853. Sin embargo, vemos en el verso 22 que por el tercer pozo no hubo pleito, no hubo riña, y lo llama Rehobot, Vayikra Shema Rehobot. Vayomer, pues dijo, Ki ata irhiv, es decir, la palabra irhiv viene del Strong 7337, la cual es la palabra Rahav, que significa ensanchar, por lo que Rehobot se puede entender como lugares amplios. Ahora, es interesante que se mencionen en específico esos tres pozos. Dentro de la tradición judía se cree que estos pozos vienen a representar el Bet Hamikdash, es decir, la casa de santidad del templo del Señor, puesto que el primer y segundo templo fueron destruidos cuando estos habían sido edificados. Pero el tercer templo sería sin contienda, el cual sería el lugar donde el Mesías por fin podría entrar a gobernar. Y es que si vemos en el verso 19 que los siervos encontraron un pozo de aguas vivas. Y si nosotros recordamos, el agua está relacionado con la palabra del Eterno, es decir, con su Torah. Y en la fiesta de Sukkot se tiene por costumbre leer Isaías 12 y Ezequiel 47. Ambos pasajes hablan de un pozo de salvación, de la casa del Señor, que de ella brotarían aguas de vida. Llegamos a la cuarta porción, que va de los versos 23 al 29 del capítulo 26. Dicen: de allí subió a Beersheba y se le apareció Yudhei Babhei aquella noche y dijo: yo soy Elohei Abraham Abijah, es decir, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas que estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Yudhei Babhei y plantó allí su tienda. Y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Abimelech fue a él desde Gerar con su allegado Ahuzat y Ficol, capitán de su ejército. Isaac les dijo: ¿por qué vienen a mí, si me han aborrecido y echado de entre ustedes? Le respondieron: ciertamente hemos visto que Yudhei Babhei está contigo y hemos pensado interponer un juramento solemne entre nosotros, entre tú y nosotros, y concertaremos un pacto contigo, de que no nos harás daño, así como nosotros no te hemos tocado, y solo te hemos hecho bien y despedido en paz. Tú ahora eres el bendito de Yudhei Babhei. Entonces, en esta porción
podemos leer que los siervos de Isaac cavan un nuevo pozo y allí Isaac edifica un altar e invoca el nombre del Eterno. Pero en esta nueva etapa de su vida, llega Abimelech ante él proponiéndole la creación de un pacto, a lo que Isaac en un principio les cuestiona el motivo, la razón de su visita, puesto que, como ya habíamos leído anteriormente, a causa de la bendición y de la prosperidad que tenía Isaac, fue que Abimelech y los filisteos tuvieron envidia de sus riquezas. Pero, como también lo mencionábamos, Abimelech tenía un pacto con Abraham, en el cual Abimelech no le haría ningún mal a Abraham y por ende a su descendencia, así como Abraham no podía hacerle ningún mal. Entonces, eso quiere decir que el pacto que había hecho Abimelech y Abraham se rompió a causa de la envidia de los filisteos. Y ellos, al perder el pacto que tenían con Abraham, pierden la bendición o la riqueza que tenían al estar cerca de un hombre que es bendecido por el Eterno. Entonces ellos se dan cuenta de lo que han perdido y es por ello que acuden a Isaac para proponerle un nuevo pacto. Es decir, que ellos pudieran continuar con la bendición de parte del Eterno, y eso nos deja como enseñanza la actitud que tiene Isaac, puesto que ahora en la quinta porción, que abarca del capítulo 26 verso 30 al capítulo 27 verso 27, podemos leer en el verso 30: entonces él les ofreció un banquete y comieron y bebieron. Por la mañana se levantaron temprano y se juramentaron el uno al otro, y despidiéndolos Isaac partieron de su lado en paz. Entonces vemos en Isaac una actitud clemente, que él era una persona compasiva y con misericordia, que no guardaba rencor a pesar del mal que le habían hecho, a pesar de haberlo despreciado y de haberlo expulsado de una tierra, la cual él sabía que por bendición del Eterno era de su propiedad. Pero a pesar de todo, él fue respetuoso y perdonó a estos hombres. Muchas veces las personas se nos acercan con la intención de obtener un beneficio de nuestra parte. Sin embargo, debemos de aprender la actitud de Isaac, que a pesar de saber las intenciones que tienen estos hombres, aún así él sigue siendo una persona íntegra, hospitalaria y dadivosa, pero que también en ningún momento permite que esta diplomacia, si podemos llamarlo así, se mezcle con su vida. Es por ello que Isaac despide a estos hombres, es decir, no tiene nada en contra de ellos, no les guarda ningún rencor y no tiene ningún problema con tener un pacto con ellos, pero mientras ellos se mantengan en su vida, en sus quehaceres, en sus ocupaciones y no se meten en la vida de Isaac, todo estará en calma. Y vemos que tiene una recompensa a causa de esta actitud y de su actuar. El verso 32 dice: aquel mismo día sucedió que vinieron los siervos de Isaac trayéndole noticias del pozo que habían cavado y le dijeron: hemos encontrado agua. Entonces vemos el derramamiento de la palabra, el derramamiento del Espíritu por parte del Señor, que le sigue permitiendo abrir los pozos que a su padre le habían tapado. Y es que un aspecto que se nos estaba olvidando comentar, o si entendemos que el agua tiene que ver con la palabra, de manera profética, los filisteos, quienes vinieron a ser Roma, han intentado hasta el día de hoy tapar las fuentes de la palabra, es decir, tapar la correcta interpretación de las escrituras, es decir, la promesa de un pueblo, de una nación que han querido trastornar a lo largo de los años. Pero es Isaac, es decir, es Yeshua, quien reabre estos pozos y de ellos brotan aguas que emanan vida. Es por ello que leemos en el verso 33: y lo llamó Shiva, al pozo,
por lo cual el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. Y es que en hebreo podemos leerlo de la siguiente manera: Vayikra ota Shiva al Ken Shem Hair Beersheba ad Hayom Haase. Es decir, la palabra Shiva, que es el nombre que le pone, está relacionada con justamente Beersheba, y es que ambas palabras comparten los mismos strong. La palabra Shiva proviene del strong 7656, que el cual lo describe simplemente como un pozo en Beersheba, pero la palabra Sheva viene del strong 7651, que también significa 7, y esta está relacionada con el strong 7650, que es la palabra Shabbat, que significa jurar, jurado, jureo, juramento. Y si notamos, ambas palabras se escriben con las mismas letras, con la letra Shin, con la letra Bet y con la letra Ain. Y es que 7 y juramento tienen mucha relación. Un ejemplo de ello es el día séptimo, Yom HaShevi'i, el día del juramento, es decir, el día del pacto, el día de reposo. Dice el verso 34, era Esaú de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija del eteo Beeri, y a Bosemat, hija del eteo Elón, y fueron causa de mucha amargura a Isaac y Rebeca. Entonces vemos nuevamente a Esaú en escena, demostrando que él buscaba constantemente los beneficios o los privilegios que podía obtener de la tierra. Y uno de ellos es el tener un pacto, o tener, en este caso, una relación con los hijos de Het. Si nosotros recordamos, los hijos de Het son los hombres que vendieron a Abraham la tierra de Macpela, junto con la cueva, el campo y los árboles. Y es que el hecho de que Esaú tuviera por mujeres a hititas, que podría crear una alianza con ellos, de modo que Esaú se adueñaría de la cueva de Macpela y los hititas de alguna u otra forma podrían rescatar este territorio. Ahora, si también recordamos el juramento que hace Abraham con su siervo, le pide que por ningún motivo permita que su descendencia, en este caso hablando de Isaac, se mezcle con las hijas de Canaán. Y es exactamente lo que Esaú hace. Entonces, vemos que él nuevamente desprecia las condiciones del pacto que debe de tener la simiente de Abraham, y al tomar a mujeres extranjeras, es decir, a mujeres de pueblos paganos e idólatras, lo único que trajo a su casa fue maldición, puesto que es muy probable que ambas mujeres trajeran ídolos de piedra y de madera a sus tiendas, y al compartir territorio con Isaac y con Rebeca, lo único que traían eran problemas, amarguras, pleitos y contiendas. Dice el capítulo 27, aconteció que envejeció Isaac y sus ojos se debilitaron hasta no ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Le dijo, he aquí ahora soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu arco y aljaba, sal al campo y cázame alguna presa, y prepárame manjares como a mí me gustan, y tráemelos para que coma, a fin de que mi alma te bendiga antes que muera. Un punto a destacar es la pérdida de la vista por parte de Isaac, aunque el verso habla de forma literal, es decir, físicamente, también se habla de alguna manera de una forma espiritual. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque, como él dice en el verso 4, tenía la intención y el deseo de bendecir a Esaú, es decir, de darle la bendición del primogénito. Y es que es algo muy pragmático en esta situación, puesto que en los versos que hemos leído acerca de la vida de Esaú, vemos que era un hombre presto a enojarse, era un hombre cazador. Él toma a dos extranjeras por mujeres, invalidando la promesa de Abraham, y aún así Isaac está insistente en bendecir a su hijo Esaú.
Y es por lo que leíamos al principio que el corazón de Isaac estaba apegado al de Edom, porque él era buen cazador y traía buenos guisos para él. Dice el verso 5, pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac decía a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar la presa que había de traer, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: He aquí oído a tu padre que decía a tu hermano Esaú: Tráeme una presa y prepárame manjares para que coma y te bendiga delante de Yud-Heh y Vab-Heh antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te ordeno. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos de buenas cabras para preparar con ellas manjares para tu padre como a él le gusten. Y tú lo llevarás a tu padre para que lo coma, y así te bendecirá antes de su muerte. Entonces, aquí Rebeca está buscando la forma de cumplir la profecía que le había dado el Eterno, de que el hijo mayor serviría al menor. Y es decir, que el menor tomaría el lugar del mayor, es decir, tomaría el lugar del primogénito. Y un punto importante es que al principio de la porción, tanto en el libro de Génesis como en el libro de Jacer, se dice que el Eterno habla con Rebeca, pero no se especifica en estos pasajes si esta revelación o esta profecía por parte del Eterno le fue dado a Rebeca estando junto a su esposo Isaac, o únicamente le fue dado a ella y ella lo guardó en su corazón. Es por ello que el corazón de Rebeca estaba inclinado hacia su hijo Jacob. Entonces ella pretende ayudar con los planes que tiene el Eterno, pero algo que hemos también platicado en los estudios pasados es que cuando nosotros queremos de alguna forma ayudar a que se cumpla la voluntad del Padre, muchas veces lo que hacemos es entorpecer parte del proceso. Y es que vemos el ejemplo en la vida de Sarai, cuando ella considera en su corazón que de ella no vendría el hijo de la promesa, y le propone a Abraham el tomar a Agar por su esposa. Imagínense qué hubiera pasado si Sara se hubiera enterado que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Probablemente ella hubiera hecho lo posible por haber impedido tal acto, lo que traería por consecuencia de desobediencia en la vida de Abraham, y por ende la promesa no podría haberse cumplido. Ahora, en este caso, Rebeca pretende ayudar a Jacob a obtener la primogenitura, pero utilizando engaños como el medio por el cual podía traer la bendición del primogénito. Sin embargo, Jacob temía por no alcanzar su objetivo. Dice el verso 11, pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Mira, mi hermano Esaú es un hombre velludo y yo lampiño, es decir, sin vello. Quizá me palpe mi padre y quedaré ante sus ojos como un tramposo, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre le respondió: Hijo mío, tu maldición caiga sobre mí, solo obedece mi voz, así que ve y tráemelos. Entonces vemos el peso de las palabras de Rebeca, puesto que dice: tu maldición caiga sobre mí. Y es que Jacob hubiera la bendición por parte de su padre, Rebeca hizo que él mintiera, que él diera falso testimonio de su hermano, puesto que se hizo pasar por él. De alguna forma robó la bendición que Isaac quería darle a Esaú, y eso lo único que trajo fue deshonra para sus padres. Entonces estamos presenciando la transgresión de 4 de los 10 mandamientos más importantes que aparecen en la Torá. Dice el verso 14, entonces él fue, tomó y llevó a su madre, y su madre los guisó como él gustaba a su padre. Luego tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los más deseables que tenía consigo en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y con las pieles de los cabritos de las cabras le cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello. Luego puso en manos de su hijo Jacob los manjares que había preparado con el pan. Entonces es Rebeca quien le da las vestiduras de Saúl y quien hace que con la piel de los machos cabríos se hiciera pasar por su hermano. Ahora, un punto muy interesante
que vemos en el verso 9, dice: ve al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos de buenas cabras. Si nosotros recordamos algún pasaje que hable de 2 cabras, estaremos pensando automáticamente en la celebración de Yom Kippur. Y es que algunos comentaristas dicen que de alguna manera los pecados que se están cometiendo, que están siendo cubiertos por la vida o por la sangre de estos machos cabríos. Incluso tiene cierta referencia en el verso 16 cuando dice que con las pieles de los animales cubrió, es decir, redimió las manos y la parte lisa del cuello, es decir, lo que vendría a ser la barba de Jacob. Y aunque en este texto no se hable precisamente de un sacrificio, sí podemos entender o razonar el contexto de los sacrificios del día de Yom Kippur. Dice el verso 18: y él fue a su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí. ¿Qué quieres, hijo mío? Y dijo Jacob a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me hablaste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces dijo Isaac a su hijo: qué pronto la has hallado, hijo mío. Y él contestó: porque Yud-Heh Vab-Heh, tu Elohim, me la puso al alcance. Pero dijo Isaac a Jacob: acércate ahora para que te palpe, hijo mío, si acaso eres tú mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac, y él lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú, y se dispuso a bendecirlo. Y preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? Contestó: lo soy. Entonces dijo: hijo mío, acércame a la casa para que coma y mi alma te bendiga. Y él se la acercó y comió. Luego le sirvió vino y bebió. Entonces le dijo a su padre Isaac: acércate y bésame, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al oler Isaac el aroma de sus vestidos, lo bendijo diciendo: he aquí el aroma de mi hijo, como el aroma del campo que ha bendecido Yud-Heh Vab-Heh. En estos versos podemos entender que Jacob intentó hacerse pasar por Esaú, y decimos intentó porque la misma personalidad de Jacob se dio a conocer. Ese es un punto muy importante que vemos en los versos 19 y 20, porque leemos que Isaac se sorprende mucho de la rapidez con la que regresa su hijo con los animales, obviamente no sabiendo que es Jacob, por lo que para él se le hace muy extraño, y algo que alimentó la incertidumbre de Isaac fue la respuesta que le dio Jacob, pues le dijo: porque Yud-Heh Vab-Heh, tu Elohim, me la puso al alcance. Y si nosotros entendemos que Esaú no era un hombre que buscaba al Eterno, entonces era muy extraño que él hablara acerca de Elohim. Pero Jacob intentó engañarlo en cuanto a que le dijo: porque tú, Dios, porque tú, Elohim, fue el que me bendijo. Es decir, no fue por mí, no es que yo lo reconozca como mi Elohim, estoy diciendo que es tuyo. Pero por más que quiera Jacob, no había podido persuadir a su padre Isaac. Es por ello que le dice: acércate para que te palpe, porque él decía que la voz la reconocía como la de su hijo Jacob, pero al momento de palparlo, él sentía el vello de su hijo Esaú, y por ello aún no estaba Isaac seguro si era o no su hijo. Es por ello que él
es tan insistente en preguntarle si en verdad era Esaú o no, pero al momento de ponerlo a prueba y darle un beso, es decir, él tuvo que acercarse completamente a su padre, Isaac aprovecha la oportunidad y utiliza el olfato para identificar a su hijo. Entonces, si la vista ya no le funcionaba, tenía el oído, tenía el tacto y tenía el olfato para poder reconocer a su hijo. Y como Jacob traía los vestidos de su hermano, es por ello que Isaac se convence que es realmente Esaú a quien va a bendecir. Llegamos a la sexta porción que, que va del capítulo 27, verso 28, al capítulo 28, verso 4, el cual habla acerca de la bendición de Isaac. Dice el verso 28, Elohim pues te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra y abundancia de grano y mosto. Pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Entonces Isaac, como lo mencionábamos anteriormente, está traspasando, está conectando la bendición que le fue dada a Abraham a su hijo, a su primogénito. Y esta bendición es muy importante, puesto que cuando dice te dé el rocío del cielo, se refiere a las lluvias, nuevamente al agua, es decir, sé bendecido con la palabra del Eterno, palabra que proviene de los cielos, palabra de vida que va a entrar a tu corazón, que la grosura de la tierra, es decir, lo fructífero que va a ser. Sabemos que el hombre es constantemente comparado con un árbol y un hombre que está en los caminos del Eterno es comparado a un árbol que está en buena tierra, que tiene aguas a su alcance y que da frutos en abundancia a su debido tiempo. Entonces, la grosura de la tierra tiene que ver con lo fructífero que será por el espíritu de Elohim. Es decir, tendrá los dones del Ruach HaKodesh. Y la abundancia de grano y mosto. Es decir, la abundancia del trigo, de la cebada, que ambos elementos representan a las naciones, a los hijos que nacerán esparcidos en el campo, esparcidos en el mundo. Entonces, le está dando bendición de los cielos y prosperidad de la tierra. Pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos. Aquí Isaac le está declarando, tú eres el primogénito, tú estás por encima de todos tus hermanos, eres tú el príncipe de ellos. Inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Son las mismas palabras que el Eterno da a Abraham. Es por ello que esta bendición, aunque aparentemente corta, pero es realmente una bendición muy grande en cuanto a su esencia. Dice el verso 30, apenas terminó Isaac de bendecir a Jacob, y no bien había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él le había preparado manjares y los traía a su padre. Y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Entonces, un aspecto muy importante, cuando Jacob se presenta ante Isaac haciéndose pasar por Esaú, le dice que Elohim le había bendecido con esta casa, es decir, con el haber podido cazar a los animales prontamente, pero ahora que se presenta el verdadero Esaú, vemos como él únicamente habla de sí mismo, puesto que dice, coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma. Entonces, Isaac al escuchar esas palabras se consterna y por eso pregunta, ¿quién eres? Ahora, vemos que en el momento en el que por fin, aparentemente, Esaú recibiría la bendición del primogénito, después de que toda su vida se la pasó despreciando y rechazando la bendición y la responsabilidad de ser el primogénito, él se llena de orgullo en decir, yo soy tu primogénito. Dice el verso 33, se estremeció Isaac con gran estremecimiento
y exclamó: ¿Quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer, y comí de todo antes de que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Y es que Isaac comprendía que una bendición por parte del Eterno no podía ser quitada, no podía ser cancelada, no podía ser anulada, y mucho menos se le podía proferir maldición. Él mismo había bendecido con esa protección de benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, si Isaac llegase a pretender quitar la bendición a su hijo, lo único que traería para su vida sería maldición. Dice el verso 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, dio un grito atroz, lleno de amargura, y pidió a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Entonces, ahora que llegó el juicio a la vida de Esaú y a la vida de Jacob, Esaú se lamenta de todo el mal que había hecho, de haber despreciado el título de primogénito. Y esto nos recuerda a los tiempos finales, que el hijo que se guardó para vivir en la presencia del Padre será bendecido. Pero, como dice la Escritura, pero que fuera de su presencia estará el llanto y el crujir de dientes. Y vemos eso en la vida de Saúl en este momento, puesto que dice que dio un grito atroz, es decir, fuerte, estremecedor, lleno de amargura, lleno de dolo, lleno de odio, lleno de rencor. Y Esaú comienza a exigirle a Isaac también una bendición. Pero Isaac responde: vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Y Esaú dijo: bien llamaron su nombre Jacob, puesto que ya me ha suplantado 2 veces, se alzó con mi primogenitura. Y mira, ahora ha tomado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Entonces aquí Esaú toma el papel de víctima y dice: Jacob es el que me está quitando, Jacob es el que me está arrebatando. Y lamentablemente la excusa o la versión que se inventó Esaú es la versión que muchos cristianos, que muchos creyentes, que muchos practicantes en la fe del Eterno toman como actitud propia. Dice el verso 37, e Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. Entonces, ¿qué podré hacer por ti ahora, hijo mío? Entonces, vemos en Isaac aún el deseo de querer bendecir a Esaú, su hijo. Pero, para suerte de Esaú, Isaac ya no tenía más bendición que dar. Sin embargo, dice el verso 38, y dijo Esaú a su padre: Padre mío, no tienes ni una sola bendición, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. E Isaac, su padre, respondió y le dijo: he aquí, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos de arriba será tu morada. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cerviz. Y si nosotros analizamos la bendición que Isaac está profiriendo, realmente no lo está bendiciendo con nada más que con el que reconozca que Jacob sería quien gobernara, quien tendría ahora el título del líder de la familia. Dice el verso 40, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu servicio. Entonces, aquí Isaac tiene aún la esperanza de que Esaú, a pesar de no tener la bendición de los cielos, ni tener el fruto próspero de la tierra, él aún así podía ser fortalecido con el tiempo. Es decir, que aún podía él crecer, que él podía fortalecer sus finanzas, fortalecer sus bienes para poder así conquistar más tierras. Y que de esa forma podría librarse de el estar por debajo de su hermano Jacob. Dice el verso 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con lo que le había bendecido a su padre, y dijo Esaú en su corazón: se acercan los días de luto de mi padre, entonces podré matar a Jacob mi hermano. Aquí vemos que Esaú daba por hecho que la vida de Isaac era pronta a acabar, por lo que demuestra una vez más que no tiene un corazón apegado a su padre, a pesar de que su padre lo tenía con él.
Dice el verso 42, cuando le anunciaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a donde Labán, mi hermano, y mora con él algunos días hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le hiciste. Entonces te enviaré a traer por allá. ¿Por qué he de ser privada de ustedes dos en un solo día? Y dijo Rebeca a Isaac: estoy hastiada de mi vida por causa de las hijas de Het. Si Jacob llega a tomar mujer de entre las hijas de Het, como estas, de las hijas de esa tierra, ¿de qué me servirá ya la vida? Entonces, esta es la última aparición de Rebeca en la Torá, enterándose que sí hubo una consecuencia por haber suplantado a Esaú. Y nuevamente ella busca la forma de arreglar el problema y manda a Jacob con su tío Labán, el hermano de Rebeca, y le promete que tan presto Esaú olvide este asunto, ella llamaría a traerlo. Pero nosotros sabemos que ese día nunca llegó y que Esaú, hasta hoy en nuestros días, sigue guardando rencor a su hermano Israel. Y a partir de este verso no se vuelve a hablar de Rebeca, a diferencia de Sara. Nunca se cuentan los años de la vida de Rebeca, ni de la forma en que falleció. En el capítulo 28 leemos: así pues Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Shaddai, es decir, el Dios Todopoderoso, te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para hacer que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la cual Elohim ha dado a Abraham. Aquí leemos que Isaac por fin bendice a Jacob como su primogénito, no teniendo él la necesidad de suplantar a nadie, y le pide que no tome a ninguna de las hijas de Canaán, más que únicamente a las hijas de su tío Labán. Esto respaldando el juramento que hizo Abraham a su siervo Eliezer. Esta es la última porción, que abarca los versos 5 al 9 del capítulo 28, que dicen: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a donde Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí mujer para sí, y que al bendecirlo le había ordenado que no tomara mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob, al obedecer a su padre y a su madre, se había dirigido a Padán Aram. Esaú comprendió entonces que las hijas de Canaán eran desagradables a los hijos de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael, y además de las que tenía, tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot. Nuevamente comprobamos el corazón de Esaú, es decir, un corazón dispuesto al pleito, dispuesto a la venganza, dispuesto al desquite, y que se va en contra del deseo de su padre y toma por mujer ahora a la hermana de Nebaiot, quien es el primogénito de Ismael, únicamente para afectar la vida o la paz que podrían tener Isaac y Rebeca. En conclusión, vemos el comportamiento de Esaú que mencionamos. Él es una representación de Adán, el primer hombre, que también despreció los beneficios que podía tener por su título y que prefirió entregarlos o deshacerse de ellos por comida, por alimentarse. Y vemos a Jacob como un prototipo del Mesías, quien en su corazón, en su alma, en su espíritu, su deseo era tener el título
de primogénito, es decir, de ser él la futura casa de familia. ¿Qué hijos somos nosotros? Somos Esaú, que buscamos las glorias de este mundo, que buscamos los títulos de este mundo, que buscamos las alianzas con las personas, que buscamos el llenarnos de propiedades o el tener para nosotros muchos beneficios que ofrece este mundo, o buscamos ser Jacob, un hombre dedicado a las tiendas, es decir, era un hombre pacífico, íntegro, que no tenía necesidad de mirar hacia el mundo, sino que él únicamente se concentraba en las enseñanzas que escuchaba por parte de sus padres. Un hijo dispuesto a tomar de las buenas oportunidades para ser bendecido y que sobre todo tenía en su corazón temor y respeto por las leyes de su Elohim. Que el Eterno les bendiga grandemente. Shalom.